Muy buenos días, mis queridos hermanitos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado en este horario para compartir la palabra de Dios, para escuchar las lecturas que nos propone nuestra Iglesia Católica y que a partir de ella nos podamos alimentar espiritualmente. Quiero invitarlos para que antes de que termine el video, ustedes les puedan dar like a los videos, se puedan suscribir a en nuestras redes y, ¿por qué no? Dios bendiga sus ofrendas, Dios bendiga su apoyo económico para ese servicio que estamos prestando. Hoy nos acompaña Nancy, una hermanita de la comunidad del grupo de oración de Fusagasugá. Ella vive en la vereda, ¿me recuerdas el nombre de la vereda? La Trinidad, si no estoy mal. Bo- bo- Bochica. Bóchica, en la vereda Bóchica. Así, Entonces, hoy nos va a dirigir la liturgia Nancy y le pedimos a Dios que pues a través de ella nos ayude a prestar un buen servicio. Que Dios les bendiga y sigue Nancy, por favor. muy buenos días. Sí, que por la gracia del Señor, aquí estamos, tratando de llevar semillas de amor del Evangelio, del mensaje al Señor para toda la humanidad, aprovechando esta tecnología, aprovechándolo para que cultivar, sembrar siempre el mensaje del Señor. Y en nombre de Él, aquí estamos reunidos en torno al Padre Celestial para recibir de Él lo que Él nos trae día a día a través de la palabra. Dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo, la que en este momento nos guíe, la que en este momento cubra todo nuestro ser, nuestro espacio, nuestros sentidos, que nos permita tener esos oídos de discípulo, esa mente abierta, ese corazón dispuesto y esos pies también dispuestos a llevar el mensaje. Escuchamos tu palabra, Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. Cuando Jeconías subió al trono, tenía 18 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba, igual que su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconías de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros, generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año 8º de su reinado. Se llevó los tesoros del templo y del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, 10.000 deportados, los herreros y cerrajeros. Solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia al rey y sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, 7.000 deportados, los herreros y cerrajeros, 1.000 deportados, todos aptos para la guerra. En su lugar, nombró rey a su tío Manatías y le cambió el nombre en Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lí- Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad.
han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Gloria Amén. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Amén. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos echado en tu nombre, no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, los que obráis iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba bien cimentada sobre la roca. El que escucha esas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dispongámonos en un momento de silencio, de intimidad con el Señor, ese silencio más que exterior, interior, ese silencio que necesitamos para afinar nuestros sentidos y escuchar la voz de Dios. Y luego compartamos. Bueno, ¿quién quiere comenzar compartiendo lo que el Señor hoy le ha colocado en su corazón? Yo, Nancita. Dale, Rosita. Buenos días para todos y Dios nos bendice grandemente. A Amén. mí hoy el Señor en su palabra me decía que uno, cómo construye uno con la palabra del Señor nuestras vidas. Porque el Señor nos está diciendo, no todos decimos, ay, sí, yo creo en Dios.
o yo sí hago la voluntad del Señor. Yo sé que el Señor está en todos lados, muchas cosas se escuchan, pero en realidad es lo que nosotros, cómo nos tenemos al Señor a nosotros en nuestra vida. Yo tengo a mi Señor es solo para que me haga favores o solo cuando necesito que sane a un hermano, que a Julano o a Sutano. No, es cómo construimos esa relación con el Señor. Porque una casa no se empieza a construir por el techo. Podemos nosotros en la cabeza pensar muchas cosas y decir muchas cosas, se depende de las emociones de uno, pero en realidad en nuestro corazón, ¿cómo? Porque la casa se empieza por los cimientos, en las bases, todo. Entonces, nosotros hacemos por lo menos todos los días acá y el Señor, eso es una herramienta muy grande y Norma nos enseña muchas. Yo digo que gracias a Dios, pues, toda esa sabiduría, todo lo que le pone el Señor en Norma nos enseña y algo no se nos queda, si no sea mucho. Lo digo por mí, ¿no? Que a veces yo sí me acuerdo muchas cosas, pero no sé ni las citas bíblicas ni nada, porque es difícil que me graben y yo, uy, pero son esos cimientos que uno tiene. Entonces es como, ese es de profundizar todo lo que uno va a la Eucaristía, el sacerdote no, le dice a uno lee la palabra, entonces es como de poner más cuidado, digo yo, pienso, y entonces es eso, que Él nos invita a que todas esas enseñanzas del Señor, Jesús nos da muchas enseñanzas todos los días a través de su palabra, del Evangelio, de todo. Son palabras de Jesús. Entonces es de cómo construimos nosotros esa relación con el Señor para poder no solamente quedarnos con la palabra en el corazón o digo en la cabeza, sino bajarla a nuestro corazón, a nuestro interior para poder siempre tener como esa firmeza, como esa capacidad de poder también ser como esa luz para otro, porque si uno solamente piensa y es todo despalomado y todo, pues después ya ni le puede ayudar a los hermanos o a una persona que uno se encuentre diario, y eso es a diario, bueno, a mí me toca a diario porque cada persona son diferentes. A veces son las mismas, más hay veces no son las mismas. A veces en el transporte encuentra uno personas y uno a veces dice, "Uy, yo cómo le ayudo a esta señora o a este señor o algo así". Pero de tener esa buena relación con el Señor y el Espíritu Santo le va poniendo a uno qué le tiene que decir y cómo le tiene que decir. Ser como esa semillita, esa granito de mostaza para poder dar como esa visión a la otra persona que también pues de pronto dice, sí, yo sé que yo creo en Dios, pero pues solo lo tiene en la cabeza y no en su corazón, que lo amemos a Él. Amén. Gracias, Nancy. A ti, Rosita. María Ruth. Nancita, muy buenos días y hermanitos de comunidad, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, me voy a referir en el Evangelio a esta casa sobre la roca, esta construcción sobre la roca y la casa sobre la arena, pero eh, ayer que hablaban del árbol bueno que da frutos buenos, que es podado, que se tiene que pasar por tantos dolores, tanta cosa para que pues, en realidad el árbol crezca sano. Aquí nos habla hoy de construir. Y construir es para protegernos del desastre espiritual, pienso yo, de ese desastre, porque se habla es del desastre espiritual, lo que está diciendo el Señor hoy. Por ejemplo, miremos la primera lectura y ahí nos damos cuenta el desastre tan espantoso de aquel que no construyó, de que no hizo lo que como el Señor nos dice, escucha. Y cuando no escuchamos la palabra del Señor, mire lo que nos viene, lo que se viene encima. Y no solamente es para una sola persona, mire que es un pueblo completo. Entonces, aquí yo pienso que edificar sobre la roca y sobre todo ese constructor sabio y ese constructor necio, ese insensato, pienso que para hacer cualquier trabajo nosotros tenemos que tener ese conocimiento y pienso yo aquí que para evitar tantas cosas que vienen, porque todos los días vamos a tener tormentas, todos los días
Y todo esto va a ser inevitable para cada uno de nosotros. Pienso yo aquí que esta persona que construyó neciamente sobre la arena no necesariamente es una persona mala o que de pronto no tenía conocimiento. Puede que fuera más vagamente el conocimiento, pero tenía conocimiento para ponerse a construir. Y sino que de pronto es cuando nosotros vivimos en ese afán, en esas, en los afanes de la vida y no tenemos precauciones nosotros de pronto de hacer de verdad las cosas bien hechas, sin afanes, sin prisas, y teniendo el conocimiento. Ayer se hablaba que para poder dar buenos frutos se necesita tener un encuentro personal con el Señor. Para poder construir sobre esa roca es el Señor Jesucristo, donde nosotros construimos sobre ese cimiento firme. No, cuando nosotros de pronto no tenemos ese tiempo y no ponemos ni tampoco tenemos el esfuerzo, no ponemos el esfuerzo, cuando vivimos con tantas prisas, yo pienso, cuando nosotros no tenemos esa disposición de hacer las cosas bien y construir en esa casa, en esa arena, en esas sin bases, no pensando en el futuro, sino pensando solamente en el hoy. Y nosotros como cristianos, en ese desastre espiritual o en esa vida espiritual que vivimos nosotros, que bien sea para bien o para mal, eh, tenemos que tener los ojos puestos es en la vida eterna, es al futuro, o sea, hay que construir sobre esa roca. Miremos nosotros todas esas casas, por ejemplo, en Europa, en Italia, y en semejantes acantilados, pues esas casas, viene la tormenta, lo que sea, y nunca serán destruidas. Yo pienso que aquí es como poner más esfuerzo en el conocimiento de la palabra, como lo decía Rosita ahorita, como lo hacemos todos los días, pero es meterle como ganas, como ganas y poner ese esfuerzo, porque no es fácil. No es fácil levantarse a estar aquí, no es fácil levantarse para el servicio, no es fácil decir sí cuando nos llaman, no es fácil, o sea, eh, es desgastante, es doloroso a veces, como lo decíamos ayer, y se necesita de más tiempo y más esfuerzo para poder nosotros perseverar, para nosotros poder seguir creciendo en conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos dar buenos frutos, como lo decían ayer. Y yo creo que hoy el Señor nos está diciendo es eso, que construyamos sabiamente y no insensatamente como aquellos dos, como estas dos comparaciones que el Señor nos hace hoy. Y que todo depende de donde nosotros coloquemos nuestros conocimientos, los cimientos que es sobre Jesús. No hay otro camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay a dónde más ir, sino es con el Señor. Y yo creo que eso es lo que el Señor me dice hoy. Entonces, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. A ti, Ruquita. Marta Lucía, Buenos días. buenos días. Hoy el Señor nos exhorta fuertemente porque aquí dice claramente a quienes les está haciendo, a quienes les está diciendo estas palabras tan fuertes que es: no os conozco, alejados de mí, malvados, a los que han predicado, los que han profetizado, los que han echado demonios y los que han hecho milagros en el nombre del Señor. Uno no puede dar por sentada en la vida espiritual nada. Con el Señor siempre es un Dios de orden. Y cuando nosotros nos saltamos esos procesos, inevitablemente terminamos retrocediendo. Entonces, sin afán, con la calma, con la buena calma, digo yo, ¿sí? Siguiendo los pasos que el Señor nos va dando. Y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, no afanarnos, porque es que yo ya llevo 3 meses y a mí nada que me ponen ahí, no sé, a predicar, porque es que yo ya casi un año y vea,
estoy como colgada con, no, tenemos unos procesos y cada uno los hemos vivido y en la palabra se nos va dando luz. El Señor hace las cosas tan perfectas, pero nosotros a veces dañamos esa obra, ¿sí? Él siempre quiere ser esa roca. Nosotros a veces con nuestros afanes o de pronto también con sentimientos como, no sé, envidias, en fin, tantas cosas. Entonces, pues tristemente aquí no está hablando, en este momento no se está refiriendo a los que nunca han conocido la palabra, al contrario, a los que han tenido experiencias de hablar en nombre de Él, de profetizar, de hacer milagros en nombre de Él. Muchas gracias. A ti, Martica. Bueno, voy a leer algo que está en el chat y luego si alguien más quiere, es el momento. Dice, Lucy Cárdenas dice, no basta decir Señor, Señor, debemos estar en acción siempre, en salida al servicio, siempre dispuestos a llevar la palabra. También que cuando edificamos puede llegar la dificultad, enfermedades y muchos inconvenientes, pero en Cristo vemos diferente las situaciones, encontramos más fácil una luz para seguir guerreando. Muchas gracias, Lucy. ¿Quién más quiere participar? Mientras que alguien se decide, si se decide, levanta la manito. Entonces voy a empezar mi discernimiento. Bueno, recordamos que estamos en el contexto, que hemos estado escuchando estos días lo del sermón de las 7 palabras, que en Mateo están en los capítulos 5, 6 y 7. El Señor, pues, no ha sido tan hilado, pero sí muy, muy, muy puntual. ¿Por qué lo recuerdo? Para que no nos quedemos solo con lo que leamos aquí en con lo que la liturgia nos ofrece, que es grandioso, con lo que discernimos aquí, sino nosotros tomemos la palabra de Dios, a Jesús palabra, y nos empapemos de todo, todo, todo el contexto. Y que el Señor nos hable a nivel personal, familiar y obviamente pues en comunidad, porque sí, como lo dijo Marta, le está hablando a sus discípulos, no exclusivamente a los 12, no a la multitud, no a quienes no hayan tenido experiencia de él. Tal vez entre esos discípulos no todos lo han seguido, lo han escuchado, no todos han tenido ese encuentro personal, pero igual nos está hablando a cada uno de nosotros. Y hoy nos dice, y nos recuerda algo muy duro, algo que personalmente a mí me ha tocado mucho desde que tuve ese encuentro con el Señor, desde este encuentro personal, no es cuando vivía una vida religiosidad o vivía por ahí sin Dios ni ley, sino desde que tuve ese encuentro personal con Dios, esta cita a mí me ha erizado, me ha estremecido. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. No todo el que, no por estar predicando, ¿sí? No por estar hablando, no por estar aquí, no por estar orando, no por estar rezando novena, incluso no estoy por estar yendo a misa cada 8 días, no. No todo entrará, no todos entraremos al reino de los cielos solo por decir Señor, Señor, por decir yo creo en Dios, sino el que cumple la voluntad, el que, mira aquí el requisito principal, cumplir la voluntad de mi Padre. No me gustaría que algún día el Señor me dijera, no te conozco. Yo le dijera, Señor, Señor, pero si yo prediqué en el Zoom, si yo salí a vereda, si yo fui a Pía, si yo fui a aquí, allá, Señor, pero si yo hablaba en tu nombre, uy, Dios mío, sería terrible que el Señor me dijera, no te conozco, no te conozco. Señor, en tu nombre, mira, tenía carisma, yo echaba demonios y sanaba gente, yo hice y deshice en la tierra, Señor. Incluso esto me acuerda de San Pablo cuando dice que de nada sirve incluso dar todos mis bienes o echar mi cuerpo al martirio si yo realmente solo digo Señor, Señor, por mis criterios, por intereses, por algo externo y no realmente cumpliendo la voluntad del Señor en el amor. La voluntad en el amor y no en un amor romántico, no en un amor rosa. La voluntad del Señor en la misericordia, en el amor. De nada me sirven aquí mis actos de caridad, de nada me sirven aquí mis
mi servicio, mi trabajo social o mi servicio misionero si es puro exterior. De nada me sirven esos carismas, incluso hasta echar demonios, si realmente no lo hago desde el corazón, desde la voluntad de Dios, porque yo puedo hacer eso según mi voluntad y la voluntad del Padre. O yo puedo hacer lo que yo pueda, hasta donde yo alcance, o lo que yo quiera, o hasta donde no me dé miedo. Pero esa es la voluntad de Dios. Me dejo llevar a veces más por mis sentidos, por mis prejuicios, por mis criterios, y la voluntad del Dios y del Padre, el verdadero amor. Si cada cosa que yo hago grande o sencilla no tienen el ingrediente principal que es la voluntad en el amor, pues de nada sirve. Como también ya refería a San Pablo, soy como una campana vacía que ni resuena ni hace nada. Eso está en el himno del amor, que en 1 Corintios 13. ¿Qué tal que lo retomemos? Qué bonito sería que lo retomemos y leyéramos y recordáramos que nos basta ser religioso, no basta decir sí, yo creo en Dios, no basta incluso servir y misionar. Si de verdad no lo hago en voluntad y si no lo hago caminando en el amor, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a mí misma, porque es que el amor a mí misma es tan importante sin que se vuelva egocentrismo. Tampoco puedo caer en egocentrismo. Si yo cumplo todo esto, si yo de verdad lo hago de corazón, no tengo que esforzarme mucho, sino simplemente mis sentidos se van volviendo más sensibles y más dóciles a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, mis instintos y todo se va solidificando y se va guiando hacia allá. Así incluso guiamos, biológicamente funciona así. ¿Con qué alimento yo mi sistema nervioso y mi sistema nervioso, mi cuerpo, mis sentidos, mi humanidad, hacia dónde me direccionan? Sobre qué estoy construyendo, edificando, creando, lo que hay en el sistema nervioso, todos esos patrones de comportamiento se dan por algo que se llama huellas, huellas neuronales, cerebrales, y eso es lo que me va cimentando, con qué lo estoy alimentando, sobre qué estoy construyendo, sobre roca. Aquí el Señor hacia atrás ya me dijo cómo construir sobre roca, cumpliendo la voluntad con amor, la voluntad en el amor. O estoy construyendo sobre arena, algo superficial, no llevando los procesos, no haciendo la voluntad de Dios, sino mi voluntad. No solo escuchar. Una cosa es oír, ya lo hemos hablado, otra cosa es escuchar. Y otra cosa es llevarlo a la acción o al corazón, como también lo mencionaron ustedes. Son tres cosas muy diferentes. Yo puedo oír como escuchar ruidos sin ponerles atención. Al escuchar ya le coloco el ingrediente de la atención, entonces ya queda en mí y ya va al corazón y va a todos mis sentidos y va a la acción y eso me lleva a la acción. Y al cumplir la voluntad del Padre me va llevando mucho más a la acción y ya se vuelve algo que sale de mí naturalmente. Esa es la construcción. Entonces, hablando de ese contexto, con ese símil, con esa comparación de la construcción sobre roca o sobre arena, miramos cuando nosotros, o yo he visto que cuando edifican, o nosotros mismos los que han edificado, lo más fuerte tiene que ser los cimientos, a lo que más se le invierta en calidad, incluso en dinero. Los cimientos, entre más alta una construcción, más profundo tiene que ser los cimientos, más fuertes las columnas, todo lo que se llama cimiento, yo de construcción no sé, eso es lo que tiene que ser más fuerte. Lo que hay en el interior, lo que no se, lo que está dentro de cada uno de nosotros, que si permitimos que sea la voluntad de Dios, el amor de Dios, los mandatos de Dios en el amor, pues van a ser muy fuertes. De ahí para arriba es pura añadidura. Lo más grande de una construcción no es lo que se ve, lo exterior, los acabados maravillosos que le podamos poner, sino sus cimientos. ¿Qué tipo de cimientos queremos o hemos tratado de hacer nosotros? A veces como
sí, en nuestra humanidad, con nuestros errores, con nuestra historia, hemos tratado de construir, hemos construido sin querer queriendo en arena, pero si le entregamos al Señor, el Señor puede, si nos entregamos, si nos dejamos moldear por Él puede cambiar esas estructuras. Él es el único que lo puede hacer. Nosotros no podemos devolvernos a nuestro pasado y ni cambiarle siquiera una coma, ni un punto, ni una tilde, nada. Pero sí, vamos al Señor, nos ponemos a los pies del Señor y vamos en su voluntad, en el amor. Él sí puede ir y cambiar ese pasado en roca, así haya sido duro para nosotros. Él lo cambia en roca. Él sí hace un vencimiento en ese pasado para vivir este mejor presente y en el futuro, ¿sí? Dar esos frutos que el Señor espera. Los frutos, porque es que definitivamente ayer hablábamos de frutos como consecuencias, esas consecuencias, ese propósito del Señor para nosotros, todo lo que Él tiene para nosotros que se dé, pero con esa roca que es el Señor en nosotros. Pues permitamos que no nos desanimemos si hemos construido sobre arena. Entregámosle al Señor ese pasado, ese presente, ese futuro, nuestra vida entera. Pidámosle que Él mismo solidifique esos cimientos, que los vuelva roca, que eso que construyamos de aquí para adelante, haciendo lo que a nosotros nos corresponde, obviamente, y permitiendo que el Señor obre en nosotros, se vuelva esa roca sobre la cual vamos a construir en adelante. Se vale soñar, se vale proyectarse, decirle, Señor, me gustaría esto, aquello, lo otro. Pero como nos enseñó Jesús en el huerto de Getsemaní, que no se haga en nosotros nuestra voluntad, la del mundo, sino la voluntad del Señor en nosotros. Qué bonito que de verdad evaluemos para mejorar, para entregarle. Y yo personalmente le digo, sí, Señor, por momentos mi historia estaba sobre arena, pero sí que tú la has solidificado, la has endurecido, la has vuelto roca en tu nombre. Qué bonito, Señor, y que no solamente en esa roca yo tenga puesto mi cimiento, sino que también muchas personas a partir de eso puedan edificar y que eso se extienda llevando el mensaje, que seamos muchos los que permitamos que Jesús sea la roca de nuestra vida, que seamos muchos los que permitamos que el Señor haga de nuestra historia también una roca, la roca que Él quiere que sea, para construir de ahí para adelante. Y qué bonito que, así como en el Señor vieron autoridad a aquellas personas que lo escuchaban, entonces vean esa autoridad del Señor, que el Señor nos delega a nosotros también, hablando de la autoridad que, con la que termina este evangelio, esa autoridad que veían en el Señor y no en los escribas o en aquellos que solamente era el Señor, Señor de boca. Esa autoridad que se caracteriza por motivar, por ponerse la camiseta, por trabajar en equipo, en comunidad, no una autoridad que sea autoritarismo, imposición, no una autoridad que sea sobresalir, no una autoridad que sea competencia, es una autoridad que anima, que motiva. Y el Señor lo ha dicho, es que Él no vino a ser, siendo autoridad, no vino a ser servido, sino a servir. Qué bonito que, al igual que el Señor, nosotros, si tenemos tengamos esa autoridad del Señor, esa autoridad que el Señor nos delega aquí en la misión, en la predicación, y que igual reconozcamos la autoridad en otros, pero una autoridad de trabajo en equipo y de servicio, una autoridad que indudablemente no se veía en la primera lectura. Vamos a una primera lectura. Aquí voy a tratar de sacar 4 puntos así rápidamente para darme la palabra a Norma. Vemos una autoridad, primero, delegada a una persona que no tenía las características, la competencia, ni necesaria para dirigir a un joven de 18 años. Biológicamente una persona de 18 años apenas está terminando de madurar su sistema nervioso,
especialmente en el lóbulo frontal, que es donde se dan la razón, las decisiones, donde se da ese conocer y diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que nos caracteriza a los humanos. Una autoridad, un gobierno que se da simplemente por costumbre o por conveniencia. Ese es mi primer punto. ¿Cómo damos nosotros el poder a un gobierno por conveniencia, por apariencia o por que simplemente toca? Aquí era que tocaba, aquí no daba más sino que a Joaquín, porque era el hijo del rey, sin mirar sus características. Nosotros, por ejemplo, actualmente que la mayoría de los gobiernos aparentemente son democráticos y te podemos elegir nuestros gobernantes. ¿A quién le damos ese poder? ¿Cómo le damos? ¿Miramos realmente sus características? ¿Miramos realmente si él ha cimentado su vida en roca o en arena? ¿Miramos realmente si esa persona va a velar por los intereses de un pueblo, de una comunidad, o solo por los propios intereses, o solo se le dio el poder porque sí, porque tocaba? A mí es esa primera parte de lo que dice esta primera lectura me habla de eso. Habla de su madre y habla de su padre. Aquí en su madre solo menciona el nombre de su padre, que hizo todo lo malo, lo que había hecho su padre. O sea, él, un joven que se dejaba llevar por la veleta, como veleta, un joven que siguió el mal camino. Aquí quiero irme a algo que también se mencionó ayer. El pasado influye, sí, la crianza influye, pero no determina. No determina. El pasado influye enormemente, el haber construido sobre la influye, pero no determina. Y hoy en día, ¿qué determino yo para mi vida? Determino que ya no quiero seguir construyendo en arena, que ya no quiero seguir los pasos que tal vez los caminos, los senderos que me han mostrado otros, sino quiero seguir, darle a Jesús que me vuelva esa arena roca y que el Señor sea el que me muestre mi camino. Sí, hay muchas cosas que me jalan, predisposiciones, tendencias, ADNs, pero yo determino que ya no quiero seguir en esa arena, sino en la roca que me ofrece Jesús. Y llegó otro. Ellos mismos, por sus acciones, se alejaron del Señor. Empezaron a dar malos frutos. Las consecuencias de esto se dieron. Y llegó el Nabucodonosor, rey de Babilonia, a dominarlos, a esclavizarlos. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor se aprovechó, tomó las riquezas y aquí va, tomó lo que le servía, los jefes, los servidores, el rey, los artesanos, tomó aquellos que le convenían y los pobres los dejó allá, más pobres, y venga para acá el que necesito. Y puso a reinar a alguien que él podía dominar, a alguien que le iba a servir, a alguien que le rindiera pleitesía, a alguien que a él le convenía por pura conveniencia. Nada, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pura coincidencia. Entonces, este joven prefirió, en vez de luchar o en vez de ir a los pies del Señor a humillarse, prefirió rendirse el facilismo. El facilismo, entonces yo me rindo. Entonces yo, pero ¿qué le vamos a pedir a un joven de 18 años inmaduro que tal vez nació en una, en una cuna de oro, y nadie le enseñó y que siguió los pasos sin determinación, siguió los pasos de su padre? El reinado le duró poco. Todo esto hizo el pueblo de Israel, empezando por su gobernante. Miren las consecuencias, pero veo en el Salmo, que como que le echan la culpa al Señor, como que el Señor fue el que lo está castigando, como que el Señor es el que los ha dejado solos. No asumieron la responsabilidad de sus actos, no la asumieron. ¿Cuántas veces nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestros actos? Y antes vamos donde el Señor, bueno,
este reino fue donde el Señor. Él se dejó llevar se dejó encarcelar, se dejó dominar. Pero cuando nosotros sí vamos donde el Señor y le decimos que nos salve, a pesar de que sabemos que no es un castigo del Señor, que no fue por culpa del Señor, que fue por nuestras consecuencias, igual el Señor nos libra. Y nosotros, pues, digámosle hoy, por el olor de tu nombre, Señor, líbranos. Líbranos de que nuestra vida siga siendo arena y vuelve la roca. Y enséñanos a construir de aquí en adelante sobre roca en tu nombre, Señor. Y no le echemos la culpa a Dios de nuestras situaciones difíciles, porque Él, ante esas situaciones difíciles, primero nos advirtió y segundo, a pesar, ante nuestras súplicas, antes nos libra, nos saca en victoria y nos ayuda a construir de ahí en adelante una nueva vida. Muchas gracias y entonces le doy la palabra a Norma. Gracias, Nancita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La semana pasada y en estos días hemos estado diciendo que, digámoslo así, que la vida religiosa o la vana religiosidad, la simple religiosidad no es suficiente para agradar a Dios, para alcanzar el reino de los cielos. Bueno, hemos dicho varias cosas. Una, que definitivamente el camino equivocado es la brujería, el espiritismo, la hechicería y todas esas cosas. Eso no es correcto, eso no es bueno, eso no es de Dios. Así, obviamente, los que practican eso le pongan el nombre de Dios o el título de Dios. También dijimos que no es suficiente con tener una vida religiosa espiritual, una vida religiosa o falsamente espiritual, pasajera, efímera, epidérmica, eh, externa y sin sentido, sin profundidad. Pero hoy también se nos dice que no es suficiente con ser carismático. En el Evangelio le dicen al Señor, a Jesús le dicen, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, eso es ser carismático. Y no hemos echado demonios en tu nombre, eso es ser carismático. Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros, eso es ser carismático. Entonces, no está bien el paganismo que practiquemos. No está bien la religiosidad vana y efímera. No está bien ser carismático. Y alguien preguntaría, pero entonces, ¿qué está bien? ¿Qué es lo que es correcto entonces? ¿Cómo hacemos para llegar al cielo? Y ojo, me llama mucho la atención que aquí dicen, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. Y pareciera una contradicción porque en el Salmo dice, líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Pareciera una contradicción, porque en el Salmo nos está diciendo que es por el nombre del Señor, y en el Evangelio nos está diciendo que esta gente lo que estaba haciendo lo estaba haciendo en el nombre del Señor. Entonces el tema es delicado. El tema es delicado porque al fin, ¿qué? ¿Lo hacemos en el nombre del Señor o no lo hacemos en el nombre del Señor? ¿El nombre del Señor tiene poder o tiene autoridad o no la tiene? Y vuelvo al contexto del Evangelio, como lo decíamos ayer y como ahorita Nancy nos lo recordaba. Estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo es un solo discurso, es una sola enseñanza, que tiene tres enfoques diferentes. El primero, en el capítulo 5, la vida personal. El segundo, en el capítulo 6, el testimonio personal. Pero el tercero, en el capítulo 7, la vida comunitaria. Aquí entonces surge la pregunta, cuando nosotros hacemos algo en la iglesia, en la comunidad, en la religión, cuando nosotros hacemos algo, ¿qué es lo que nos motiva a hacer eso que estamos haciendo? En el fondo, de verdad, ¿qué es lo que nos motiva? Mientras ustedes participaban, me acordé de alguna ocasión, hace años, en que se nos ocurrió
traer a 2 sacerdotes aquí a Bogotá, no eran de Bogotá. Se nos ocurrió traer 2 sacerdotes que ejercían uno el carisma de la sanación y el otro el carisma de la liberación. Conseguimos una parroquia, se celebró una Eucaristía, sí hubo signos, sí hubo señales, la gente se caía, bueno, pasaron muchas cosas, pero la cosa no terminó bien. ¿Y por qué no terminó bien? Porque terminó siendo un show y terminó siendo halago y vanagloria para aquellas personas que nos estaban dirigiendo en ese momento, o nos estaban presidiendo en ese momento. Eh, yo los había traído en un carro y por consiguiente después de la ceremonia yo los llevaba hasta su región. Eh, Pasó de todo esa noche. Eh, Varias cosas pasaron y terminamos llegando casi que a la madrugada a la casa de ellos o a dejarlos a ellos para que descansaran. Miren cuánto sacrificio, miren cuánto esfuerzo, miren cuánta inversión y un montón de cosas más, pero terminó siendo para vanidad de ellos. Y a mí me quedó ese sinsabor y hasta hoy, hasta el día de hoy todavía lo tengo. No es suficiente hacer milagros, no es suficiente tener signos, señales y prodigios. Tenemos que examinar en nuestro corazón por qué y para qué lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por amor a Dios. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. ¿Por qué? Por amor al Evangelio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para el bienestar de la comunidad. Cuando uno lee el Evangelio de hoy, uno se pregunta entonces, dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, perdón, eh, es al principio del Evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué es lo que tú en el fondo quieres que hagamos? ¿No te sirve que practiquemos cosas del paganismo? ¿No te sirve que tengamos mucha religiosidad y muchos rezos y mucho culto, pero que no lo hagamos muy de corazón? ¿No te sirve que seamos carismáticos y que hagamos milagros? ¿Qué te sirve entonces, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y eso me llevó a recordar el Evangelio de San Juan, en donde Jesús le dice a sus discípulos, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y dice, guarden este mandamiento en su corazón. Amen al Señor su Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, y a sus hermanos como a ustedes mismos, a su prójimo. Si en mi corazón, si en mi corazón no hay amor sincero, no hay amor verdadero para con lo que estoy haciendo, para con Dios, para conmigo mismo, para con la comunidad, si no hay amor, pues yo no voy a querer en realidad el bienestar de los demás. Nancy nos hizo el resumen de la primera lectura y ayer lo decíamos. Tenemos líderes egocéntricos, vanidosos, prepotentes, altivos. No están amando al pueblo y es que se les nota a leguas. Claro, al principio dicen que es por amor al pueblo. Y esto lo vemos tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso. Esto no solamente es en el aspecto político. Entonces vemos que muchas personas entran diciendo que es por amor al pueblo, que es por amor a las personas,
que es por amor a los más pequeños, a los más humildes, a los más necesitados. Pero desafortunadamente después pelan el cobre. Y ya se les comienza a notar que su verdadero interés no era el pueblo, eran ellos mismos. Enriquecerse, llenarse de poder, de autoridad, su propia vanidad, su propio egocentrismo. Yo me pregunto a veces, ¿será que Dios no nos da más porque sabe que se nos puede corromper el corazón? ¿Será que Dios no nos da más porque sabe que si nos da más, a lo mejor nos vamos a pervertir, a desviar de camino después? Pidámosle a Papá Dios la gracia de poder ser sinceros y de poder ser honestos. Pidámosle la gracia a Papito Dios de que de principio a fin en nuestro servicio siempre, siempre lo hagamos, no solamente de la misma manera, sino por amor. Repito, por amor a Dios y por amor a nosotros mismos y por amor a los demás. De pronto alguien de ustedes estará pensando, ¿y por qué por amor a nosotros mismos? Porque es que si uno no se ama, uno no ama al otro. Tal vez lo primero que yo aprendí de Dios, o bueno, lo segundo, lo primero fue amarlo a Él, lo segundo, amarme a mí, y lo tercero, amar a los demás. Pero cuando una persona solamente se ama a sí mismo, y es un amor que no nace de Dios, sino parte de Dios, pues es vanidad de vanidades, es orgullo. Y entonces todo lo que toque y todo lo que llegue a sus manos lo va a poner es a su servicio. Nosotros debemos de construir comunidad y por amor a la comunidad y por amor a la iglesia debemos de ofrecer muchos sacrificios. Debemos de renunciar a muchas cosas, debemos de renunciar a muchos placeres, debemos de renunciar a muchas comodidades, debemos de renunciar a muchos gustos, pero por amor a la comunidad, por amor a Dios, por amor a su voluntad. ¿Qué quiere Dios? Que construyamos pueblo, que construyamos comunidad, que construyamos sociedad. Eso quiere Dios. Entonces, si yo hago milagros, si yo sano enfermos, si expulso demonios, pero después de eso me estoy llenando los bolsillos de plata, o estoy cobrando, o estoy sacando pecho, como diciendo, yo soy el duro, yo soy el berraco, yo soy el todopoderoso. No, mis hermanos. Ahí se va a notar fácilmente. Y muchos hermanos les pasa eso, seamos sinceros. Lo hemos visto en las comunidades. Y es que hay un problema y termino con esto. Nosotros generalmente creemos que los dones son resultado de nuestra santidad. Entonces, cuando escuchamos o sabemos que una persona tiene muchos dones, casi siempre eso lo unimos o lo asimilamos con que esta persona es muy santa y es muy buena. Y resulta que no es así. Hay personas que pueden tener el don de sanación o el don de liberación, qué sé yo, pueden tener muchos dones, el don de profecía, hasta el don de adivinar la vida de los demás. Pero eso no necesariamente quiere decir que sean muy santos o muy santas. Entonces nosotros tenemos ese problema, nosotros unimos lo uno con lo otro. Y aquí la palabra de Dios nos lo está demostrando, que los dones no están supeditados a la santidad de la persona. Los dones van por un lado y la santidad de la vida va por otro lado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Traten de juntar las dos cosas. Que tu santidad y tus dones caminen en la misma dirección. Pero ¿qué es santidad? ¿Ausencia de pecado? A lo mejor sí. Para mí, santidad es entrega, sacrificio, construcción de pueblo de Dios, esfuerzo, esmero, darle la prioridad a los demás, qué sé yo, o sea, muchas cosas distintas de lo que para la gente normal significa santidad. Santo es el que se entrega, santo es el que se da, el que sirve, santo es el que ama, santo es el que ayuda, ese santo. Santo no es el que
No, parece que no tiene pecado, se confiesa todos los días en la mañana y por eso es que no tiene pecado. No. Entonces pidámosle a Papá Dios que nos ayude a engranar todo esto, a engranar todo esto. Pidámosle a Papá Dios que nos dé ese regalo, sobre todo pensando en la profunda intención que nos mueve para hacer las cosas. Si nos mueve un amor sincero, tratamos de ser fieles a Dios. Si nos mueve un amor sincero, tratamos de construir comunidad. Si nos mueve un amor sincero, aprendemos a morir a nosotros mismos con tal de que los demás y la obra del Señor principalmente salga adelante. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Micrófono, Nancy. Ya, ya lo permití. Listo. Muchas gracias, Norma. Gracias a cada uno de ustedes. Y quiero terminar estas reflexiones con una frase que leí en un libro. Dice, quien sube a una cima, asciende. Quien lo empuja en un acto de amor y de servicio, trasciende. Qué bueno que todos lleguemos a ese trascender y que juntos en comunidad, de la mano de Dios, lleguemos a esa cima. Y nuevamente, gracias, Padre de amor, por todo lo que a diario nos das. Gracias, Padre de amor, por tu palabra en nosotros, por ese alimento espiritual que nos das y ese lazo de amor que nos une como hijos tuyos, como comunidad Fuentes de Misericordia, como comunidad cristiana, católica, carismática, como hijos tuyos y de la mano de Mamita María. Y a ti, Mamita María, gracias por estar siempre con nosotros, llevándonos a Jesús. Por eso te decimos, Madre hermosa, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos vivir en el amor, en la unidad con el Espíritu y poder prestar el servicio y hacer la voluntad del Padre como tú lo hiciste, Madre Preciosa. Amén. Amén. Bueno, entonces dispongámonos. Para que a través de estas enseñanzas aprendamos a escuchar su palabra y de esta manera construir con bases firmes y poder hacer su voluntad. Amén. Amén. Para que nos dejemos moldear por nuestro amado Señor y dejemos que esa arena que tal vez quería quedarse en nuestra vida, el Señor la vuelva roca y construyamos nuestro presente y nuestro futuro en la roca que es el Señor. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir y a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido, siempre, siempre compartiendo en el amor y en el servicio. También le damos gracias al Señor por las contribuciones que se reciben a través de la cuenta de Nequi. El Nequi 301-551-2161, que es la cuenta autorizada para recibir virtualmente las semillas económicas de amor que se dan para la evangelización. Igualmente en los grupos de oración se reciben las ofrendas, recordando que es siempre para la evangelización, para trabajar en esa construcción del reino de Cristo aquí en la tierra, porque el Señor cuenta con nosotros, con nuestro servicio y con nuestra contribución económica. También de la misma manera lo seguimos invitando a los grupos de oración, formación
y misión, que nos reunimos en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, en Subia, en Fusagasugá. Recordarles, solo para el martes, recordarles que ya no es en Eduardo Santos, sino en Ricaute. Ahí está la hora 6:30 para la oración del Rosario, 7 el grupo de oración como tal. Ahí aparece la dirección, es en la parroquia Santa Teresita de Niño Jesús. Los otros días aparecen ahí en pantalla, los que les queden más cerquita, los que se les facilite más. Y ahí como familia nos formamos en oración, formación y misión. Crecemos y construimos bases sólidas en nuestro servicio, en nuestra misión, en nuestro ser. Muchísimas gracias nuevamente. Los esperamos también a las 3 de la tarde para la oración de intercesión, la oración del Santo Rosario. De manera especial, hoy, jueves, oramos por la Iglesia y por las autoridades legítimamente constituidas y por nosotros también, para que sepamos orar y elegir nuestras autoridades, para que sepamos delegar y también opinar, aportar y ser autoridad cuando nos corresponda. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana nuevamente, 8 de la mañana, liturgia de la palabra.